Víctor Vich y el señor Carlos Tovar. Sí, el señor Guillermo Rochabrún es licenciado en Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad entre 1970 y 2010. Ha publicado Socialidad e Individualidad, materiales para una sociología en 1992. También parte importante de sus escritos han sido recopilados en las batallas por la teoría en torno a Marx y el Perú. El señor Víctor Vich, ¿sí?, doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown University, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones abordan temas de teoría cultural, cultura popular, políticas culturales y literatura peruana contemporánea. Asimismo, el señor Carlos Tovar, que también nos acompaña, es arquitecto, diseñador, caricaturista y escritor. Ha obtenido premios como diseñador gráfico, ha publicado en Monos y Monadas, El Idiota y Tango. Es caricaturista de la República, autor de varios libros de caricaturas y de ensayos. Doy pase al señor Guillermo Rochabrún, ¿sí? No, perdón, al señor Víctor Vich, por favor, para que haga la presentación respectiva. Los dejo con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, yo quiero comenzar la presentación de este libro con una frase de Goethe, del Fausto, que dice lo siguiente: lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Lo que Goethe quiere decir, creo, con esta frase, es que recibir una herencia no es una actitud pasiva, que las herencias no son naturales y que hay que decidir qué hacer con ellas. Este es un libro que retoma la herencia de Marx. Marx es una herencia, un fantasma, dirían algunos, que retorna cada cierto tiempo, porque nadie ha descrito con tanta minuciosidad el funcionamiento del capitalismo y la condición de la sociedad moderna. Marx retorna porque los problemas que el capitalismo ocasiona no se solucionan y en muchos casos se agravan con el tiempo. El proyecto de insistir en esa herencia, volver a leer el tomo 1 del Capital, es el objetivo de este libro, y lo hace de una manera reflexiva, detallada y crítica para intentar esclarecer ciertos problemas, para revelar algunos vacíos o puntos ciegos, o para marcar las postas que debemos retomar. Lo cierto es que sin pensar en la herencia del capital no podemos efectivamente entender nuestro presente. En este libro, Guillermo Rochabrún sigue un método riguroso, nada complaciente y muy claro en la exposición. Podríamos decir que sigue un método parecido al de Marx, es decir, producir una crítica inmanente, regresar a las categorías fundamentales del marxismo para esclarecerlas, para problematizarlas o para reconstruirlas desde nuevos componentes. En realidad, más allá de la riqueza de este trabajo, yo diría monumental, por lo menos hay tres ideas centrales que Guillermo subraya una y otra vez en el libro y que yo quiero poner sobre la mesa aquí, ¿no? La primera, que es la más general, es sin duda la importancia que vemos en la obra de Marx y que Guillermo marca una y otra vez entre lo constituido y lo constituyente. Efectivamente, no podemos pensar los objetos
y las relaciones sociales tal como se presentan, sin pensar en cómo surgieron o cómo fueron constituidas. Lo que existe, es decir, lo constituido, requiere de lo constituyente, y pensar lo constituyente es un compromiso decisivo del marxismo. Se trata de buscar explicaciones a cómo se ha ido formando, en este caso, el capitalismo y sus elementos y sus relaciones, las relaciones que instala, ¿no? Y cómo, digamos, todo eso debe de ser indagado en el marco de una ubicación de interdependencias. ¿Qué se oculta detrás de la superficie? ¿Qué es lo que ha posibilitado lo que vemos? La opción por buscar el trasfondo de lo oculto, por ejemplo, el trasfondo social que sostiene el carácter privado de la circulación, son las preguntas que el marxismo pone sobre la mesa y que este libro se compromete a esclarecer. El segundo aporte, o digamos la segunda línea con fuerza que tiene el libro, tiene que ver con el intento de repensar el problema de la reproducción. Para Rochabrún, el libro, para Rochabrún, la reproducción efectivamente tiene que colocarse como un nivel analítico distinto al de la producción, porque es en la reproducción donde puede observarse con mayor radicalidad el funcionamiento del sistema y sus interdependencias. La reproducción no es la reproducción de lo mismo, valga la redundancia, y Guillermo, digamos, sostiene que es en el compromiso con la reproducción donde la teoría marxista, digamos, se ha quedado un poco sin profundidad o sin mayor análisis, ¿no? Y entonces es en la reproducción, dice él, con muchos ejemplos y con muchas ideas, donde puede observarse el carácter social de la producción, es decir, no solo el funcionamiento del capitalismo como un sistema articulado, sino como, digamos, como el sistema necesita de elementos no privados, de elementos sociales, para poder desarrollarse y expandirse, ¿no? Entonces, la observación de la reproducción es lo que a Guillermo le permite llegar a conclusiones nuevas que son como grandes aportes en la teoría marxista contemporánea, ¿no? O replanteamientos, ¿no? Por ejemplo, el cuestionamiento de la Ley General de Acumulación Capitalista, que Guillermo opta por, digamos, afinar y renombrarla como Ley General de la Producción Capitalista, ¿no? Pues en la reproducción, como él explica, surgen otros fenómenos y surgen otros problemas que, digamos, contradicen a lo que dice la ley, ¿no? Que tiene que ver con la pauperización de un sector de la sociedad. Es en la reproducción, en el estudio de la reproducción, donde se observa que el capitalismo no es un sistema agotado, pero es también ahí donde pueden comenzar a observarse algunos signos de lo que podría ser su final o de lo que podríamos observar hoy como nuevos límites. El tercer punto que me parece fundamental es repensar al Estado. Es decir, repensar el origen de la función de la forma Estado en la sociedad moderna.
y en un capítulo muy rico, muy importante, creo yo, el libro busca salir, ¿no es cierto?, del mecanicismo, de entender al Estado de una manera mecánica y efectiva, como un simple efecto, inclusive, digamos, al interior de la teoría política clásica, ¿no? Sacar al Estado de su valor propiamente instrumental, ¿no? Y este capítulo observa cómo efectivamente el capital necesita de una instancia que se sitúe por encima y por afuera de los individuos, ¿no? Y cómo Guillermo plantea una analogía, ¿no? Una relación entre la lógica de la mercancía y la creación del Estado, ¿no? Que él llama un isomorfismo entre mercancía de dinero y ciudadano-Estado, ¿no? Y aquí hay dos pares en donde él establece una analogía sorprendente y muy interesante, ¿no? Sin embargo, también este capítulo tiene una reflexión historicista, para intentar entender la formación, la aparición del Estado a partir de la herencia judeo-cristiana y, digamos, Guillermo afirma, ¿no es cierto?, que la forma Estado tiene efectivamente orígenes teológicos, ¿no? Teológicos. El Estado, sin embargo, no fue posible, y creo que este es un punto muy importante, sin la expansión de el campo burgués privado, ¿no? Es decir, la constitución de Estado necesita, ¿no?, de la expansión de los privados y de la expansión de un campo económico autónomo para que pudiera generarse. Solamente desde ahí, desde lo privado y desde lo económico, es que parecen encontrarse ahí los orígenes de la formación del Estado. En realidad, este es un libro que, como él mismo lo llama, desde una ortodoxia heterodoxa, se compromete de una manera radical en el sentido de ir a la raíz, de explicar a fondo no solamente el tomo 1 del Capital, sino efectivamente la estructura y el desarrollo y la evolución del capitalismo, ¿no? Hay una reflexión aquí rigurosa que entiende al capitalismo como un sistema que es una especie de, no sé si la palabra es exacta, de estructura que se va desplegando, y el libro apuesta por explicar más la lógica de sus movimientos, la lógica de su despliegue, ¿no es cierto?, más allá de cualquier pertinencia o no de las luchas políticas, ¿no? El libro termina sosteniendo que, bueno, no hay seguridades respecto a ciertas lógicas del capital y a ciertas luchas políticas. No hay, digamos, nada predecible sobre lo que pueda ocurrir. Nos encontramos ante un escenario, sin garantías, aunque lo cierto es que puede observarse que ciertas determinaciones del capitalismo fundamentales, ciertas bases a partir de las cuales se ha instalado, han ido perdiendo funcionalidad o han ido migrando hacia otros espacios. Lo que sí sabemos, de todas formas, es que se trata de un sistema que produce una sofisticadísima apropiación del trabajo humano bajo un interés privado que termina funcionando
de una manera irracional, y por eso no podemos renunciar a pensar y a proponer formas de crítica, de desmontaje y de reemplazo. El libro de Guillermo Rochabrún se sitúa con extrema rigurosidad en insistir en el valor de la herencia de Marx. Pero como dije al inicio, esa herencia no es retomada de manera pasiva y no es retomada como una espera, sino como una agencia dinamizada por el pensamiento que insiste tercamente en observar los antagonismos que permanecen y las anomalías nunca resueltas. Por eso quiero acabar con otra frase de Goethe: lo que no se utiliza se convierte en un fardo, tan solo lo que el instante crea puede ser reutilizado en este instante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar quiero agradecer esta oportunidad a Editorial Ande y especialmente a Guillermo Rochabrún, porque para mí es un honor y es un gusto poder participar de este intercambio de ideas sobre este tema que nos apasiona a todos, que es el marxismo. No sé si a ustedes les pasa esto. Hace algún tiempo vengo notando que uno de los pocos bienes que uno tiene que mejora con el tiempo son las fotografías. Cuando a uno le toman recién una fotografía y la ve, a veces generalmente dice, bueno, no he salido muy bien acá. Pero si uno mira la misma fotografía después de algunos años, la fotografía ha mejorado muchísimo y uno dice, pero qué bien estaba. Y una cosa parecida es lo que pasa con Marx. En 1998, 150 años del Manifiesto Comunista, Marshall Berman dijo una cosa parecida, ¿no? Dijo respecto del Manifiesto Comunista: cuanto más viejo me hago, el manifiesto parece rejuvenecer, ¿no? Y desde entonces venimos viviendo una nueva vigencia del pensamiento de Marx que se ha visto reforzada por otros acontecimientos como el aniversario del Capital, el bicentenario del nacimiento de Marx, etcétera, pero que en realidad obedece a una cosa más profunda, es a la tremenda, asombrosa, diría yo, vigencia del pensamiento de Marx, no como una cosa acabada y totalizante, pero sí como bien dice Guillermo en esta definición que me parece estupenda que hace en el libro, como un universo de pensamiento en expansión, ¿no? Desde entonces, desde que Marshall Berman publicó este libro, ¿no?, que creo que se llama Todo lo sagrado se desvanece en el aire, todo lo sólido se desvanece en el aire, usando una frase del manifiesto, y por ese entonces una encuesta de la BBC seleccionó a Marx como el pensador del milenio. Un economista keynesiano en Estados Unidos, John Cassidy, descubrió a Marx tardíamente y se quedó tan asombrado que también lo designó el pensador del milenio en una portada de un artículo que publicó en la revista The New Yorker. Y seguimos con esta celebración, y yo creo que esta es otra ocasión celebratoria por la aparición de este trabajo de Rochabrún, que, bueno, Víctor ya me quitó la palabra porque yo iba a decir lo mismo. No encuentro otro término que monumental, en el sentido de que es un trabajo de una tremenda envergadura, que hace un estudio completo y riguroso, pero dándole varias vueltas al Capital, al tomo primero, y que por supuesto que va a dar mucho que hablar y mucho que discutir. Sobre todo discutir, porque creo que es lo que Rochabrún busca. Una cosa que quisiera decir respecto de este libro, que por supuesto para comenzar es una excelente forma de introducirse a la lectura del Capital, que comparado con otros trabajos anteriores tiene muchas ventajas.
En primer lugar, porque hoy en día tenemos una visión más completa, o cada vez más completa, en la medida que van apareciendo otros trabajos de Marx que no se conocían, por ejemplo, cuando Althusser publicó su famoso libro Para leer el Capital, ¿no? Y ahora se ve a Marx a la luz de los manuscritos, los fundamentos para la crítica, o los Grundrisse, que son estos cuadernos, estos borradores que han iluminado muchos aspectos de la teoría marxista, también del capítulo sexto antes inédito del Capital, y otros trabajos que van apareciendo y permiten tener una visión más completa, no sé si decir completa, porque completa suena acabada y eso suena mal, pero más extensa, más amplia del pensamiento de Marx. Y esta es una virtud también del libro de Rochabrún, porque está visto el Capital, pero a la luz de todo este panorama que tenemos hoy, y en el libro se cita también a otros trabajos de Marx, como por supuesto a los Grundrisse, ¿no? Yo coincido en este punto con Dussel, que es el gran estudioso de Marx, cuando dice que ahora podemos entender mejor a Marx partiendo de los Grundrisse. Así que los Grundrisse articulan el pensamiento de Marx y nos dan un panorama amplio a través del cual podemos, a través de las categorías que están en los Grundrisse, podemos entender mejor el Capital y otros escritos de Marx, como los propios manuscritos de Juventud, el Manifiesto, etcétera, ¿no? Estaría tentado a decir de que ahora tenemos una visión de un Marx más unificado, a diferencia de Althusser, que llegó a hablar de que habían dos Marx, uno de Juventud y el otro del Capital, ¿no? Willy creo que no comparte este punto de vista, porque cuando le dije esto me dijo un Marx, dos Marx, tres Marx, no lo sabemos todavía. Así de riguroso y crítico es el pensamiento de Rochabrún, que por supuesto yo respeto mucho. Y hay que reconocer que la obra de Marx es una obra inacabada, porque gran parte está escrita en borradores, ¿no? Y en ese sentido, Rochabrún tiene toda la razón al intentar no solamente entender el pensamiento de Marx, sino ser muy crítico y encontrar la cantidad de cabos sueltos que hay, que son muchísimos, ¿no? Y entonces Rochabrún se dedica a explorar esos cabos sueltos y a discutirlos y a plantear preguntas y críticas. Yo me voy no terminaríamos de analizar todos los aportes que hay en el libro, porque es un libro, como dije, monumental. Yo me voy a limitar a ver algunas cosas. Víctor ya habló un poco de una de ellas que yo también tenía apuntada, que es la que se refiere a la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿no? Que Marx enunció en más de un pasaje y que, acá tengo citado por Willy lo que Marx dice respecto de que la Ley General de la Acumulación Capitalista consiste en que cuanto mayores sean el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto también la magnitud absoluta del proletariado, tanto mayor será el ejército industrial de reserva, es decir, esta gran masa de desempleados que entran y salen del mercado de trabajo. Pero cuanto mayor sea este ejército, en proporción al ejército obrero activo, o sea, cuanto mayor sea esta masa del ejército industrial de reserva, en proporción a los que sí tienen ocupación, tanto mayor será la masa de sobrepoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. Bueno, respecto de esto, Rochabrún tiene varias observaciones y una de las más importantes es aquella que dice, Marx enuncia esta ley y a partir de ella concluye que esta contradicción va a llevar a una oposición creciente entre la burguesía y el proletariado y que finalmente el sistema va a terminar en el momento que el proletariado antagónico de la burguesía se imponga, ¿no? Pero esto es uno de los grandes puntos de discusión, esta polarización creciente, ¿no? Dice Marx, por ejemplo, se acrecienta la masa de la miseria, pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Este es uno de los
párrafos más aventurados de Marx, en el sentido de predecir un futuro, y que a la luz de hoy es el que resulta que abre más discusión. Porque ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con el proletariado? Rochabrún observa muy bien que hay una paradoja en pensar que una clase menguante en proporción al volumen de la producción, como dice Marx, ¿no? Porque al aumentar la productividad del trabajo se desplaza el trabajo vivo, se lo sustituye por máquinas y crece el ejército industrial de reserva. Entonces, esta clase menguante y aplastada por el capital puede a su vez sobreponerse a ello y convertirse en el sepulturero de la burguesía. Marx dijo, ¿no? La burguesía ha creado a sus propios sepultureros, pero 150 años después el panorama nos muestra que han pasado cosas que parecen desmentir esto. Parecen, digo yo, pues no sabemos todavía. Hace algunos años el filósofo argentino José Pablo Feynman fue muy contundente y dijo: la burguesía ha enterrado al proletariado, ¿no? La burguesía ha enterrado al proletariado. Ese es el otro extremo. Yo no coincido con esto, por supuesto, pero sí cabe interrogarse por qué cosa ha pasado con el proletariado, ¿no? En todo este trayecto. En el siglo XX, las guerras mundiales tuvieron un efecto devastador en las posiciones del proletariado. Sobre todo, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela que se basaba, que retomaba el pensamiento de Marx, y esta escuela filosófica tuvo la desdicha de verse interrumpida por el surgimiento del nazismo, ¿no? Y estos grandes pensadores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, en fin, vieron con estupor y con decepción terrible que el proletariado alemán se adhirió al nazismo. Esto hay que decirlo porque así fue, ¿no? Y entonces estos pensadores, pues, que terminaron algunos en el exilio, bueno, Benjamin suicidado, etcétera, se abandonaron esta idea del proletariado como redentor, ¿no? En la teoría crítica y en la razón crítica ya no se habla del proletariado como protagonista o agente de la revolución. Y hoy en día también, por ejemplo, paradójicamente, ¿no? En el Brexit o en el triunfo de Donald Trump ha intervenido bastante el proletariado, en el sentido de que, por ejemplo, los grandes sectores obreros de Estados Unidos, que eran respaldo del Partido Demócrata, lo abandonaron y votaron por Donald Trump ante el deterioro y la decadencia de la industria norteamericana, que ha sido deslocalizada y se ha trasladado al África, y esta clase trabajadora norteamericana ha visto degradar su nivel de vida de manera notable, ¿no? En cuanto a la pauperización del proletariado, ¿no?, que Marx pronosticó, también se dijo en el siglo XX, en los países capitalistas avanzados, el proletariado no se pauperizó, mejoró su nivel de vida. Sin embargo, hoy en día sí se observa una pauperización, yo diría inclusive absoluta, del proletariado en los países, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿no?, donde la clase trabajadora tradicional está visto ya estancarse y inclusive decaer su nivel de vida y hasta aumentar su mortalidad. Tuve noticia hace poco de un trabajo muy reciente de Case y Deaton en Estados Unidos, que es una investigación sobre este sector de trabajador blanco, vamos a decirlo así, que ha visto deteriorar sus condiciones de vida, y este trabajo se llama Muerte por desesperación, Death for Despair. Estudia estadísticamente y demuestra que esta clase trabajadora está en tal decadencia que está muriendo, o sea, ha decaído su expectativa de vida y suele morir por 3 causas principales: alcoholismo, drogadicción o suicidio. Las cuales 3 son calificadas por los autores como muerte por desesperación. Entonces el panorama es muy cambiante y sigue siendo muy contradictorio. Como dice Rochabrún, este antagonismo no ha llevado a que el proletariado todavía sepulte a la burguesía, ni mucho menos, pero tampoco ha desaparecido. Esto lo señala Rochabrún muy claramente, ¿no? Sigue siendo antagónica a la naturaleza del sistema. En favor de la presencia actual del proletariado, que para mí sigue siendo
cuyo futuro sigue siendo tal vez una incógnita, suelo citar a John Holloway, que dice que estar sentado todo el día delante de una computadora es tan manual como estar sentado delante de un telar. Con esto nos quiere decir John Holloway que hoy en día en el mundo hay dos clases de proletarios, ¿no? Unos que trabajan, por ejemplo, en un telar y que se reconocen como tales, como proletarios, sin ninguna duda, pero hay otro gran sector social que no trabaja en telares ni en máquinas de ese tipo, pero sí en computadoras, y no se considera proletario a pesar de que lo es, porque recibe un salario que es el que le permite vivir y vende su fuerza de trabajo para ello. La definición estricta de proletario, que es esta que acabo de decir, ¿no? Toda aquella persona que por carecer de medios de producción se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario, encaja inclusive, a mi juicio, quien les habla. Entonces, el proletariado hoy en día es mucho más numeroso de lo que parece, a pesar de que parece también que sigue estando dormido. Bueno, otra idea importante como dije, que el libro deja es esa del capital como un universo de conocimiento en expansión. Dice Rochabrún que el capitalismo es una realidad contradictoria porque su punto de partida es una disociación entre la inmensa mayoría y los medios de producción. Es decir, la inmensa mayoría de la gente se ve despojada de los medios de producción, los cuales a su vez se ven concentrados en una minoría. Y la solución, dice Rochabrún, si hay alguna, consistiría en constituir un nuevo carácter social tanto en la producción como en su apropiación. Según Baudrillard, citado por Rochabrún, trascender al capitalismo exige no solamente trascender el valor de cambio, sino también el valor de uso, en tanto puro objeto utilitario. Para Rochabrún, esta posibilidad de trascender al capitalismo se encuentra implícita en Marx, si bien no llegó a ser tematizada por él. A propósito de esto, y también de la Ley General de la Acumulación Capitalista, yo suelo citar, a propósito de la posibilidad de salir de la esfera del capitalismo, un pasaje del tomo tercero del Capital, que le cito como modesto aporte y someto a consideración de Rochabrún, donde me parece a mí que Marx avisora una salida al capitalismo por la vía de la reducción del tiempo de trabajo. Voy a leer, dice así, dice Marx, ¿no? La riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar constantemente su proceso de reproducción no depende, pues, de la duración del sobretrabajo, sino de su productividad y de las condiciones más o menos abundantes de producción en que se realice. En efecto, el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción material. A medida que se desarrolla, se extiende este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo se extienden también las fuerzas productivas que satisfacen aquellas necesidades. La libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero con todo ello, siempre seguirá siendo un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras, es decir, al otro lado de este reino de la necesidad, comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer este reino de la libertad tomando como base aquel reino de la necesidad, es decir, tomando como base que las necesidades materiales estén satisfechas, podemos acceder al reino de la libertad. Y remata diciendo:
la condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. Otro aporte de Rochabrún, ya para ir terminando, que Víctor también ha citado, es el que se refiere a la esfera de la reproducción. Propone que se considere que hay tres ámbitos en la esfera, en el funcionamiento del capitalismo, y que ya no son solamente la producción y la circulación, sino que a esto se añade la reproducción. Porque la reproducción no es la repetición, como bien dijo Víctor, y como bien dice Rochabrún, la reproducción no es la repetición de la producción tal como se comenzó, sino es una multitud de interrelaciones que se arman como un rompecabezas o una máquina para que el capitalismo pueda seguir funcionando. Y este panorama complejo, no aparece con intensa complejidad en el tomo primero. Yo quiero anotar, sin embargo, que en el tomo tercero, en los capítulos 13 y 14, Marx hace una nueva enunciación de la Ley General de la Acumulación Capitalista, pero con una diferencia importante. En primer lugar, tal como fue enunciada en el tomo primero, esta ley, como vimos, dice que partiendo del aumento de la productividad del trabajo, que conduce a un aumento de la composición orgánica del capital, es decir, a que en el capital pesa cada vez más el trabajo muerto constituido por la maquinaria, la materia prima, etcétera, y cada vez menos el trabajo humano. Esta contradicción conduce a una contradicción entre la burguesía y el proletariado. El proletariado porque se ve marginado, asfixiado y explotado y conducido a la miseria. Pero en el tomo tercero, esta misma contradicción, este mismo punto de partida, lo lleva Marx a lo que él enuncia como la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y sobre el punto, es decir, lo que Marx dice es que este aumento de la composición orgánica del capital, este enorme peso muerto creciente del trabajo muerto, o sea, de lo ya producido sobre el trabajo vivo, que es el que va conduciendo a la caída de la tasa de ganancia, es el descubrimiento más importante de su trabajo y el descubrimiento más importante de toda la economía política desde Adam Smith. Así lo denuncia Marx, Rochabrún señala, respecto de esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que ha sido muy discutida desde que se enunció y puesta en duda innumerables veces, y con razón reclama Guillermo que no se esgrima en favor de decir que la tendencia de la tasa de ganancias se está cumpliendo. Datas como por ejemplo decir que a partir del 2008 ha bajado, porque necesitamos un panorama mucho más amplio para demostrar que se ha cumplido esta tendencia, esta profecía, podríamos decir, de Marx, Al respecto, yo encuentro que sí hay un trabajo que tiene el panorama suficiente que Rochabrún reclama, porque él habla de un panorama de por lo menos 150 años para poder encontrar que la tasa de ganancia ha descendido. Y este es el trabajo del economista argentino Esteban Maito, que hace un trabajo, bueno, como bien sabemos, la data de la que se dispone hoy es mucho mayor de la que se ha dispuesto jamás. Tomás Piketty ha podido hacer su monumental trabajo sobre la desigualdad en el capitalismo, analizando justamente data de más de un siglo, para poder demostrar con estas largas curvas cómo ha ido aumentando la desigualdad. Yo creo que este trabajo de Maito es equivalente en cuanto a su envergadura, porque muestra una evolución estadística de 150 años y demuestra que la tasa de ganancia ha descendido. O sea, se ha cumplido esta parte de la teoría marxista. Bueno, creo que con esto termino mis comentarios, que son, como dije, parciales, no puede ser de otra manera porque el trabajo de Rochabrún es muy grande, tiene muchísimos aportes y va a motivar, espero, la discusión de todos ellos por mucho tiempo. Y bueno, les agradezco nuevamente y espero que podamos dialogar sobre esto. Muchas gracias.
Bien, es mi turno. ¿Más? Ya.